Por donde la mires, Kia Sorento es impresionante, pero hay varias cosas que tienes que saber antes de que te avientes al ruedo con una. Empezamos con lo básico. Esta parrilla de Kia se me hace muy guapa y actualizada. No parece el frente serio que encontramos en otros SUVs del segmento. Es juvenil y ruda. 3 faros para las luces de conducción nocturna, luz LED para las direccionales y también para la conducción diurna, y acá abajo podemos encontrar también los faritos de niebla que también cuentan con tecnología LED. Cuando vemos la parrilla por el costado podemos ver que tiene como esta concavidad y el borde superior es afilado, me gusta. El aro metálico de la rueda es de 18 pulgadas, es de aluminio, mientras que la goma, el caucho, la suela es perfil 60. Tener un poquito más de pared implica también mejor absorción de irregularidades del camino y ayuda mucho también a que la sensación de conducción sea mucho más placentera, sobre todo porque esto es un yate terrestre. Tenemos estos bonitos insertos negros en los costados, espejo lateral también en negro, con luz direccional de emergencia intermitente en el costado, rieles negros en el techo para darle un look también más discreto, y el vidrio trasero es tintado, y tintado mucho más que el delantero. Cuando la vemos por un costado podemos apreciar que tiene buena altura, buen despeje, libre al suelo, y si nos acercamos nos damos cuenta que el techo es tan alto como mi cabeza. Esto implica que la altura interior puede llegar a ser buena, pero eso va a depender de varios factores de la construcción del monocasco, así que te lo muestro más adelante. Echemos un vistazo atrás. Aquí tenemos reflejante, pero este es un foco real, y esta parte de la luz trasera está en un ángulo para también ser más apreciada, no solo desde atrás, sino desde el costado. Aquí atrás tenemos sensores ultrasónicos, estos polígonos que emulan salidas de escape que no son el escape. El escape se encuentra aquí abajito. Hallamos cámara de reversa, bien ahí. Vidrio trasero también tintado y un detalle negro que va de costado a costado en el aleroncito trasero con inserto de tercera luz de stop. Pero lo que a mí más me gusta es que en la parte de atrás está lo más extendida hacia atrás posible, porque esto implica que el espacio de cajuela puede llegar a ser bueno, pero para eso tenemos que responder la pregunta: ¿cuánto le entra en la cajuela? Sentimos una gomita. Obviamente tiene apertura eléctrica. De entrada uno se esperaría un espacio mucho mayor, pero el espacio está siendo ocupado por asientos, lo cual es una cosa buena porque puede llevar más pasajeros. Jalamos aquí, jalamos acá. Y ahora sí, el espacio de cajuela es bastante generoso. La altura de la boca de la cajuela es alta, el ancho sin embargo es gigantesco, es larguísimo. De hecho mis pies van libres. Además el piso plano permite gran volumen interior. Lo que más me sorprende sin embargo es el ancho de vía, todo esto, y la altura, porque prácticamente voy sentado aquí dentro. Para los asientos de la tercera fila hay varias cosillas. Tenemos portabazo para la tercera fila, bahía de carga también, toma corriente de 12 voltios, así como abatimiento de los asientos de la segunda fila. Presiono. ¿Y qué tal? Y queda todavía más longitud de carga. ¿Cuánto espacio? Toneladas, suficiente para que entre un ser humano de pies a cabeza. Kia Sorento tiene 4 modos de manejo y 2 tipos de uso de la transmisión automática. ¿A qué me refiero? Bueno, en este caso el primer modo de manejo, con esta perilla de aquí, pongo el modo confort. Aquí el pedal de acelerador, si yo lo bombeo, como que repara un poquito las revoluciones. Y este es un manejo suave, cómodo, la dirección también está suave. Este modo de manejo, si a mí me preguntas, es para que viajes bien concha, bien a gusto en la carretera. Luego tenemos el modo Eco. El modo Eco yo te sugiero que lo utilices sobre todo en ciudad, donde no necesitas hacer aceleraciones contundentes. El modo Eco todavía gobierna un poco más el pedal de acelerador, y aunque sí puedo poner pata a fondo, se revoluciona y empuja, tarda un momento. Pero no es el motor, sino es la programación del acelerador, porque si quieres ahorrar combustible, no puedes andar dando acelerones. Luego está el modo Smart. Este es el modo inteligente que si bombeo no repara, pero si piso el empuje es más rápido que el modo Eco. Este modo alterna entre ahorrar combustible cuando le estás pisando suave o darte más potencia cuando le pisas contundente. Pero encima de eso está mi modo favorito, el Sport. Pata a fondo y la respuesta es mucho más inmediata
Y en estas carreteras con curvas sinuosas me encanta. Una vez que está arriba de las 2500 revoluciones es todavía más contundente. Este motor 2.5 litros con sus más de 270 caballos de potencia y sus más de 310 libras-pie de torque es de lo más divertido. La transmisión es automática de doble embrague en esta versión tope de gama. Ahora, además de los modos de manejo, hay modos de uso de la transmisión. Está el modo drive regular, como en el que me encuentro ahorita. Y si yo muevo la palanca hacia un costado, aquí yo ya estoy en modo tipo manual. Acá arriba en el tablero dice 5, voy en quinta marcha. Puedo bajar a cuarta, tercera, y se van subiendo las revoluciones e ir frenando con motor. Esta barra desaparece, quiere decir que no está consumiendo combustible aunque el motor esté revolucionado porque está frenando con motor. La transmisión tiene 8 marchas. En cuanto a sus rivales, este es un segmento muy especial de las camionetas 7 puestos de este tamaño. Y aquí podemos encontrar Nissan Pathfinder, la mismísima Chevrolet Traverse, el Volkswagen Teramont, la Hyundai Santa Fe, solo por mencionar algunos. Y la razón por la cual Kia Sorento se vende bastante bien, para muchas personas tiene que ver con su costo-beneficio, ya que varios de sus rivales superan el $1.000.000, mientras que Sorento, aún en su versión con el motor poderoso, se mantiene por debajo. Para acceder a la tercera fila, debemos deslizar el asiento hacia el frente y bajar el respaldo. Entra el pie, entra la cabeza y la posadera solo la deslizo hacia atrás, porque la altura del asiento está a la altura de la cadera cuando te subes. Arriba de la cabeza, un poquito de espacio libre, nada mal. El ancho también está bien, hay cabecera aquí en la parte de atrás. Y las rodillas obviamente van levantadas, ya que no hay tanta profundidad en el piso. Pero lo que sí está chido es que hay un espacio en medio para que por lo menos estires un pie. Esta es una posición de viaje más cómoda de lo que esperaba si eres un adulto de mi tamaño, 1,76 m, 87 kilos. Y cuando quieres salir, hay un botón aquí arriba. Presionamos el botón y ahí está. Por si eso fuera poco, hay calefacción y ventilación para los pies. Ahora sí vienen mis favoritos, los asientos de la segunda fila. Entra el pie, entra la cadera, agachamos un poquito la cabeza y listo. La diferencia en comodidad es muy notoria, lo tengo que reconocer. Estas posaderas son más altas con respecto al piso de la camioneta, lo cual hace que las piernas se puedan estirar debajo del asiento delantero. Son 2 asientos tipo capitán, asiento de patrón con descansabrazo ajustable. Toma corriente de 12 voltios, toma corriente de 110 voltios, puerto USB, 2 ventilas de aire acondicionado enormes. Pero para mí lo más chidísimo es esto de aquí. Este es un puerto USB en el respaldo del asiento. O sea que hay uno aquí, otro acá y uno más abajo. Además, el techo panorámico es precioso y hará que los viajes en la segunda y tercera fila sean inolvidables. Por si eso fuera poco, portabazo de tamaño real choncho en la puerta, vidrios eléctricos, insertos suaves en la moldura de la puerta y en la manija, muy rico. Y el audio está firmado por Bose, además de que hay otro portavasos en la puerta. En cuanto a seguridad, Kia Sorento, como todos los vehículos Kia, nos ofrece mucho desde su versión base, que no tiene nada de austera. 7 bolsas de aire en todas sus versiones, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina e incluye la bolsa de aire de rodilla para conductor. Además de la estructura de monocasco reforzado con aceros de alta y ultra alta resistencia para absorber la energía cinética de una colisión, encontramos de serie el ABS, el EBD, el BA, el TCS, el SC, el THC, el LCD, el MDM, el CVD, el UPS, el DHL, el CD, el DVD, la ONU, la NASA, la OTAN y todas las otras siglas que tú quieras poner aquí, porque ya vienen con todo de cajón. Encima, la versión con el motor todavía más grande también equipa asistencias avanzadas, como es la mitigación de colisión frontal con frenado de emergencia. Me voy a acercar a este auto y ahí se activa. Y me encanta que Kia lo tiene puesto a punto para tener buena sensibilidad y respuesta, pero no se amarra, no te pega un susto y no es intrusiva tampoco. Chequemos otra vez. No molesta, pero sí te cuida. Además de eso está el control crucero adaptativo, que con un solo botón se enciende, lo presiono y ya está puesto.
Ya no tengo que andar presionando más cosas. Subo la velocidad aquí, 90 kilómetros por hora, y acá arriba podemos ver en morado qué tan lejos queremos estar del auto de enfrente. Distancia de 4 coches, de 3, de 2. Y Sorento automáticamente va a ajustar nuestra velocidad a la velocidad del auto de enfrente que va más despacio. Yo no voy tocando el acelerador, ni el freno, ni nada. Sorento está haciendo todo. El control crucero es algo que a mí me gusta, el adaptativo me gusta más, y el que se activa y funciona con un solo botón, que solo lo he visto en los vehículos de Kia, absolutamente me empalaga. Además, presiono este otro botón y se activa el volantito verde acá arriba, y ahí viene la asistencia de preservación de carril. Solito mueve el volante, ahorita se va a frenar sola. Yo no estoy pisando nada, se frenó y continuó la marcha. Ajusta el timón o volante para mantenerse en el carril. Es fantástica. Como les digo, lo hace muy bien, pero no es intrusivo. La puesta a punto de las computadoras de asistencias avanzadas de Kia está de primerísimo nivel. Si la comodidad y el lujo son excepcionales para las plazas traseras, ¿cómo está el tema de los asientos de adelante? Vamos a ver. Entra el pie, entra la cadera, la cabeza casi libra, pero no, libra perfecto, ¿sí? El asiento tiene ajuste eléctrico. Machín bien, la neta. Lo segundo, la cabina parece como cabina de avión porque hay un montón de geometrías, formas y cosas sucediendo al mismo tiempo. Hay doble pantalla, tanto para el infoentretenimiento como para el clúster de instrumentos. Y las ventilas de aire acondicionado tienen un diseño excepcional que regularmente solo ves en vehículos de más de $1.000.000, porque hay ventila para la parte superior, pero también hay una mini ventila para la parte inferior. No hay botones, todo es táctil. Es de doble zona, la puedes sincronizar para que la temperatura se mueva al mismo tiempo o independiente. Hay una bahía de carga aquí con no 2, sino 3 puertos USB. Botón para calefacción o enfriamiento de los asientos, tanto para conductor como para pasajero. Esta es la perilla selectora para los modos de manejo. Hay botón para sistema auto start stop, sistema auto hold. Estos dos son muy cómodos en tráfico pesado en la ciudad. Asistente de descenso en pendientes, freno de mano eléctrico, activación de la cámara de estacionamiento y sensores de estacionamiento. Ranura porta anteojos, bahía de carga muy grande, mucho espacio aquí en la bahía de carga. Descansabrazos ancho y asientos en materiales tipo piel, con estas bonitas texturas poligonales a los costados, mientras que arriba de la guantera hay inserto en tipo madera, perilla real para el volumen, me encanta, botones con atajos para los mapas, la navegación y todas esas cosas. Y sí, mi gente, hay Android Auto y Apple CarPlay. La pantalla es bastante ancha, lo cual me gusta muchísimo, pero se mantiene con un perfil bajo para que cuando conduces no esté dentro de tu campo visual. El timón o volante tiene ajuste de altura, así como de profundidad o telescópico, como lo quieras llamar. En el timón o volante encontramos el control de velocidad crucero. Por este otro lado hay controles de audio, así como comandos de voz. El clúster de instrumentos es precioso y tiene una pantalla más grande que la del infoentretenimiento y cambia súper padre de color con los modos de manejo. Hay 2 memorias para la posición del asiento del conductor, vidrios eléctricos con función de un solo toque para las 4 ventanas, espejos eléctricos también, con abatimiento con un solo botón desde el interior. El diseño en general del tablero, la consola, el panel de instrumentos, la climatización, todo te hace sentir que estás en un vehículo muy avanzado y muy tecnológico. En cuanto a sus versiones, hay 3 y te las pongo en pantalla en lo que voy diciendo esto. Está tomando la curva sola, por cierto, hago la pausa. Está siguiendo el carril solo en una carretera secundaria. La versión tope de gama tiene muchísimo sentido porque por menos de $1.000.000 te llevas un montón de lujo y equipamiento y el motor más grande. Algo que me ha sorprendido muchísimo es lo bien que está puesta a punto la suspensión para ser un yate terrestre. Absorbe bien las irregularidades, pero no es eso lo que me impresiona. Lo que más me impresiona es cómo toma las curvas con velocidad, como esta de aquí. Porque no sientes que pierda la parte posterior, la cola, que de rápido que deslice. Esas son las asistencias avanzadas. Rebase contundente. ¡Ajá! ¡Hija! Por cierto, estamos a más de 3.000 metros de elevación sobre el nivel del mar. En cuanto al consumo,
En ciudad le he logrado sacar unos muy sólidos 10 kilómetros por litro con tráfico del infierno en Ciudad de México. Y en carretera le he logrado sacar alrededor de los 15 kilómetros por litro con hábitos moderados. Creo que solo me falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para medir y cuantificar su desempeño por ese lado. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Ahí está la contundencia. Arriba de las 3000 revoluciones. Entra un poquito el control de tracción ahí al principio. Obviamente le quiero seguir dando, pero ya ahí ya está la prueba hecha. Si no le cuesta trabajo aquí, no le va a costar trabajo en prácticamente cualquier otro lado del país. En conclusión, por menos de 1 millón de pesos mexicanos, el costo-beneficio que Kia Sorento entrega desde la versión básica hasta la versión tope de gama es bastante bueno y vale la pena tomarla en cuenta si estás buscando camionetas SUV 7 plazas para viajar con la familia o lo que sea que necesites. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.